Amigos, muy buenos días. En esta ocasión, en su cápsula de Exportando Personajes, vamos a dar un vuelco de 180 grados. Habíamos estado los últimos 3 meses, recordarán ustedes, y si nos han hecho el favor de verlas, entrevistando a las embajadas mexicanas en todo en Latinoamérica y el Caribe, a los embajadores, pero que nos acompañaban también con el representante comercial de la embajada, que es fundamental cuando realmente queremos hablar de diversificación de mercados. En esta ocasión nos vamos del otro lado totalmente. ¿A qué me refiero del otro lado? A la parte privada, a la parte de operación diaria, a conocer a los actores fundamentales, no de hoy, de hace muchísimos años, como son nuestros amigos los agentes aduanales. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el maestro Alfonso Rojas González de Castilla, mejor conocido y gracias por tu amistad como Poncho. Déjenme nada más darles una muestra de quién es Alfonso Rojas González de Castilla. Egresado de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Anáhuac, tiene un MBA por la Universidad de Miami. En 1995 fundó la empresa Cargodec MX. 2005 a 2007 como un primer periodo y después 2011 a 2013 en un segundo periodo fue presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de República Mexicana, CAAREM, la confederación que aglutina a la gran mayoría de los agentes aduanales que hoy operan en las 49 aduanas que tiene México. Sí, de 2007 a 2009 fue presidente del Instituto Interamericano de Fronteras y Aduanas. 2008 a 2011, consejero y presidente de la Comisión de Asociaciones de la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana. De la misma manera, de 2009 a 2010, presidente de Coparmex Nuevo Laredo, Tamaulipas. 2013 a 2017, presidente de la Asociación de Agentes Profesionales de Aduanas de las Américas, ASAPRA, que me estaba hace unos minutos comentando que es presidir todas las asociaciones de agentes aduanales de Hispanoamérica, incluyendo Portugal y incluyendo España. Excelente. Vicepresidente México-Estados Unidos de COMSI 2016, 2017, 2020, miembro de Private Sector Consulting Group de Organización Mundial de Aduanas. O sea, es la parte privada, mi estimado Poncho, en la Organización Mundial de Aduanas. Qué experiencias. 2019 a la fecha, presidente del Grupo Regional del Sector Privado, GRSP, para América y el Caribe de la OMA. Bienvenido, amigo. Gracias, bienvenido. Julio. Gracias. Una pregunta que pocos se habrán hecho, ¿cómo llegaste a esto? ¿Algún abuelo tuyo era agente aduanal? ¿Tu padre era agente aduanal? Fíjate que del lado materno soy agente aduanal en 3ª generación y del lado paterno 4ª generación. No, bueno. Sí, entonces... Por tus venas corre. Ya lo traíamos. Ya lo traías muy claro a qué te ibas a dedicar. Ahora, si hubiera pensado que iba a estar donde estoy ahorita, bueno, ni sabía que existían estos cargos, ni sabía que existía un consejo consultivo del sector privado. Pero bueno, vas avanzando y se van abriendo los caminos y tu experiencia, tú mejor que nadie lo sabes. No. Si hablamos de experiencia es me estás diciendo Julio viejo. Además de que tienes más experiencia que yo. Más años que tú. Eso quizá sí. te ves más joven que yo, pero bueno, después de generar tanta experiencia, es importante seguir capitalizando esa experiencia, claro, que vas generando. Claro. Claro. Qué bueno que vengan nuevos valores, sí, pero qué bueno que podamos capitalizar toda esa experiencia que se va generando. Por supuesto. Entonces, imagínate que de repente nos retiráramos de esto y todo ese activo que traes tú. Conociéndote a ti como el dinamo que eres en materia aduanera, sí, dudaría muchísimo que te retiraras, ¿no? Sí, o sea, no. Yo de repente veo amigos que dicen, en 5 años ya me retiro y más, digo, ¿y qué te vas a dedicar a hacer, no? Porque si te gusta la pintura o si te gusta algo así, pues estoy de acuerdo, pero si no, y gente muy activa. En tu caso se me hace imposible verte que digas un día, gracias, ya no va a haber despachos aduaneros. No está en mis planes todavía. No está en mis planes. Pero lo importante es poder contribuir con toda la experiencia que tenemos, ¿no? Eso sí. O sea, imagínate todo lo que tú tienes, Julio, todo lo que tú tienes, la experiencia que tienes, las relaciones que tienes, que un día
Y todo eso, para lo que has trabajado, o sea, entonces tenemos que capitalizarlo, tenemos que explotarlo y tenemos que generar nuevos valores. Eso es fundamental. Qué bueno que nos enfoquemos sobre todo a las nuevas generaciones que vienen atrás, que tendrán un reto creo que mayor que el nuestro, ¿no? Sí. Con lo que acabamos de ver la semana pasada de la COP26 y lo que viene para tratar de salvar a este mundo, creo que tendrán un reto más grande que el nuestro, ¿no? El poco éxito que tuvo la COP26 y el papel que hicimos, que creo que no fue el más indicado. Pero bueno, vámonos a cosas más positivas. Sí. ¿Cómo fue que fuiste 2 veces presidente Karen? Si hay algunos colegas tuyos que luchan toda la vida por ser una vez y no llegan, y tú te aventaste doble periodo. Mira, lo más curioso es que la primera vez fui presidente siendo vocal del comité que presidía en aquel entonces Alejandro Ramos Gil. Y la segunda era de oposición yo. La segunda vez me volvió de oposición y yo digo que fue gracias a la ventanilla única. Yo creo que la ventanilla única no habíamos dimensionado lo que venía. Ya estaba el decreto presidencial, pero la prorrogaban. Habían generado un nuevo actor que era el capturista privado, tú te acordarás. Sí. Los agentes anales no figuráramos ahí. Y fue una preocupación de que nosotros podíamos aportar a la ventanilla única. Claro. Pero no estábamos en el mapa de aquel entonces jefe del SAT, y con mucho cariño le mando un saludo al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. No nos tenía en el radar. En el decreto no aparecíamos. Entonces yo pensaba que era un error. Y sí fue un error porque no lo podían implementar. Y entonces lo venían postergando y poniendo prórrogas. Y en alguna ocasión, una oportunidad, me acuerdo, en un evento creo que de la Cruz Roja, que pude tener acceso a él, al ministro Alfredo, y entonces le comenté, pues ya, apóyate con nosotros y sacamos la ventanilla única. Que por cierto, la ventanilla única es la mejor herramienta para involucrar a las otras agencias del sector privado, a las otras agencias públicas que están involucradas en el comercio exterior y tienen alguna regulación con aduanas. De nada sirve que la aduana misma esté toda automatizada si había que ir a hacer la fila, la ventanilla y presentar en triplicado, en oficialía de partes. Entonces la manera de involucrarlos era la ventanilla única. Sí. Afortunadamente nos dio la confianza y bueno, eso fue lo que me hizo nuevamente desearlo, estar y aportar. Y bueno, volteando para atrás, se resolvió perfectamente el tema de la ventanilla única. Sí, claro. Que en un principio fue pesadilla única. No, bueno, en 2012, sí. En 2012, y después de que le dijeron al presidente en aquel entonces que ya servía y sacó con una tablet un contenedor de Lázaro Cárdenas. Digo, sí. No, pero nos llevó del que hubo el cambio en ley de comercio exterior, mi estimado Poncho, donde en el artículo 5 decía que el artículo 4, dice que tendrá que haber una ventanilla que agrupe a todas las organismos que emitan restricciones y regulación no arancelarias hasta el 2012, o sea, 6 años después estábamos viendo larguísimo la trayectoria, ¿no? Sí, y después vino reforzado con el Acuerdo de Facilitación de Comercio, que lo establece como mecanismos o herramientas tecnológicas para ayudar a facilitar el comercio. Y en América fuimos los primeros en salir con una ventanilla única. ¿Fuimos los primeros en Latinoamérica? En Latinoamérica fuimos los primeros, muy por encima, anticipado de los Estados Unidos. No nada más Latinoamérica, en el continente americano. Sí, en el continente americano éramos los primeros que teníamos ventanilla única, quizás con problemas, pero teníamos una ventanilla única y poco a poco vino varios desarrollos, ¿no? Y hay países de Latinoamérica que tienen una buena ventanilla única. Algunos países de Centroamérica que decían, yo ya tengo ventanilla única porque el registro para importador, lo que pues nosotros conocemos como el padrón de importadores, era en una ventanilla, ¿no? Electrónica. ¿Y todos los demás trámites? Pues yo ya tengo. Pues no, o sea, no es lo que debe ser la ventanilla única, pero yo creo que la ventanilla única vino a aportar mucho para involucrar y destinar presupuesto de estas dependencias, que no era su prioridad. Su prioridad era atacar la salud, o el tema agropecuario, el tema las regulaciones fitosanitarias. Pero bueno, la ventanilla única vino a involucrarlos, ¿no? Entonces, y eso a nivel mundial. O sea, es el camino, cómo involucrar a las otras agencias
que están relacionadas y creo que vamos bien. O sea, ya pasamos la 2.0. Ha sido complicado, pero yo creo que México tiene una buena ventanilla única. Qué bueno, qué bueno. Que ahora también hay otros países que presumen, si no mal recuerdo, Colombia, si no mal recuerdo, presumen de una buena ventanilla digital que estuvimos por allá. Sí. Y con una diferencia que ahí no sé si la ley se los permita, que además tienes acceso a la información de los pedimentos de los particulares. Aquí ya ves que aquí te dan estadísticas macro, ¿no? Sí. Pero ya meterte a la información de cuánto importa a Julio Rodríguez Trigueros, por qué aduana y demás. Sí. Entonces, allá tienen un acceso a la información bárbara en ese tipo. Pero bueno, son otros motivos. Aquí a lo mejor la misma regulación, la ley de protección de datos personales no permite a la autoridad que nuestra información esté así, ¿no? Sí, correcto. Es correcto. Oye, tú eres uno de los principales ¿cómo ves hoy la globalización? En el eventazo aquel que hicimos con esos grupos de amigos, te tocó hablar y decías que la apertura había llegado a su máximo en 2017, una cosa así, ¿no? 2015. 2015. Platícale un poco a todos los amigos. La globalización para el maestro dice, llegó, en el 2015 llegó a su clímax. Hoy vemos que sí hemos tenido algunos personajes a nivel mundial como tipo Trump, que dice, va todo para atrás. ¿Cómo ves el futuro? Imagínate un chavo de 30 años que está escuchando, va a ver tu caso y le dices, ¿y a futuro? Mira, yo creo que efectivamente el clímax de la globalización fue 2015 y a partir de entonces empezamos a ver algunos líderes como el presidente Trump, como también el Reino Unido con la idea original del Brexit, sí, que se consumó. Y que sigue unas bronconas. Y hoy tenemos unas broncas enormes en Reino Unido. Y bueno, esas ideas no se veían antes del 2015. Uh-huh. O sea, la verdad es que todos estaban pensando en hacer comercio con el mundo y una taza de café que pudieras comprar pudiera traer el plástico de un país de origen, el mismo café de otro país de origen, la tapa, el corcho o lo que tuviera, ¿no? Entonces todos los insumos traían y empezaron a haber ideas de que los países deberían de consumir lo producido en su país, ¿no? Y eso pasó con Estados Unidos. Y hubo grandes amenazas. México salió bien librado gracias al primer TLC, que ya había una relación comercial muy importante, claro, que beneficia también a los Estados Unidos, muchísimo. Claro. Entonces todo eso quedó en amenazas, el tema del tomate, tú te acordarás. Y bueno. Entonces, bueno, llegó a su clímax, pero después de eso, hay un estudio del Banco Mundial que dice que empezó a crecer, no me acuerdo el porcentaje, si era un 45%, las barreras al comercio. Sí. Todos los países empezaron a poner barreras al comercio. Junto con estarás de acuerdo conmigo, junto con una OMC debilitada. Junto con una OMC debilitada, llega la pandemia y el secretario general de la OMC se nos va. Sí, que era importantísimo. Tira la toalla, dice, sí, al diablo el brasileño, ¿no? Se nos va Roberto Acevedo y entonces empieza la crisis, empieza el conflicto China-Estados Unidos y llega la pandemia. Y ya cuando llega la pandemia es como en el dominó, ¿no? De repente se hace la sopa otra vez. O sea, vinieron los cambios importantes, ¿no? Los cambios que estamos viendo ahora. Qué buen paralelismo. Sí. Otra vez salgamos la sopa y se revuelve todo. A ver qué te sale. ¿Y qué es lo que hoy por hoy conviene a cada uno de los países, ¿no? En el caso de América del Norte, bueno, se ha fortalecido el tema regional de América del Norte y bueno, pues hay sus grandes temas, pero bueno, tenemos el TEMEC. Tenemos el TEMEC, ya tenemos el caso de la reunión del Reino Unido separado, sí, que quizás no dimensionó. Fíjate que para mí es un ejemplo brutal para por favor, yo le digo a los jóvenes, aprendan de los errores de los viejos. Sí. El Brexit se dio porque todo el mundo decía, ¿quién va a estar a favor de que el Reino Unido se salga de la Unión Europea? Y entonces los jóvenes ese domingo se quedaron a ver la tele, el fútbol, al Manchester, papá, y nada más salieron a votar los viejitos. Sí, y todos los viejitos, claro, añorando aquellas glorias de Inglaterra, votamos a favor del Brexit. Sí. Veían los periódicos esta semana el broncón que tiene la Unión Europea para ponerle ciertas barreras porque no quiere que siga el comercio libre Inglaterra con Irlanda del Norte. Pues espérame, Irlanda del Norte quiere seguir siendo parte de la Unión Europea. Claro.
Claro. Perdón. Fíjate, y en temas muy, muy aduaneros, muy, muy operativos, desafortunadamente no traigo cifras, pero vi muy interesante la cantidad de declaraciones aduaneras que había. Su principal socio comercial de Inglaterra es la Unión Europea. Claro. Entonces, ahí no había declaraciones aduaneras. A partir del Brexit, ya hay declaraciones aduaneras. Y eso implica procesamiento de datos, eso implica análisis de riesgo, eso implica incrementar los inspectores aduanales. Entonces, de repente se les volvió un mundo a aduanas. Cuando aduanas era un departamento muy fácil. Sí. De Francia, te vas de Francia a Inglaterra, de Inglaterra a Francia por el túnel de abajo y llegas, ya vámonos. Solamente los productos que no eran originarios de la región de la Comunidad Europea. Entonces, todo eso se les volvió complejo. El tema lo leí hace poco en el New York Times, el tema de los conductores de medios de transporte en Inglaterra. No tienen. Que los medios de transporte, muchos eran de país de origen de la Comunidad Europea, se tienen que regresar a la Comunidad Europea, ya no pueden trabajar por temas migratorios y no hay suficientes choferes. No hay suficientes choferes. Les ampliaron de 8 a 9 horas. Claro, con su pago, su pago extraordinario, contribuido, pero para poder trabajar 9 horas por seguridad, porque decían máximo 8 horas, te tienes que ir a descansar. Ahora ya les dejaron 9 y no saben cómo distribuir los productos por la falta de medios de transporte. Sí, y es lo que te recomiendo mandarle a los jóvenes, decirles, fíjense lo que implicó porque los jóvenes, más allá de lo aduanero que tú estás hablando, los jóvenes antes, los ingleses tenían su pasaporte comunitario. Sí. Si el chavo era un excelente estudiante de finanzas y quería trabajar en un banco en Alemania, en un banco en Italia, en un banco en Holanda, somos comunitarios. Hoy, para atrás, canijo. Para nosotros en este hermoso país que vienen momentos de esos el año que entra, ojalá y la juventud salga a votar, pero le pedí un segundo factor razonadamente, ¿no? Claro. Y bueno, entonces ahora cuando se hace la sopa de las fichas, ya estamos en pospandemia, entonces empezamos a ver pues, los grandes problemas en las cadenas de suministro, los temas de los fletes marítimos. Sí, qué bárbaro. Y cada tránsito, el aéreo ha tenido lo suyo y el terrestre ha tenido lo suyo y el marítimo ni se diga, ¿no? Creo que el marítimo ha sido el más complejo. Y bueno, pues pero hay algo importantísimo que me encanta, que lo leí ayer y ya lo había visto. ¿Te acuerdas cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace una rueda de prensa, que por cierto no está tan bien en su nivel de aceptación, pero a mí me encanta que el presidente Biden dice: a partir de ahora, 24/7, el puerto de Los Ángeles, Long Beach, va a operar para poder desahogar la cantidad de buques esperando. Es una medida que dice, primero la logística, porque la logística va a traer el consumo, y el consumo activa la economía. Por supuesto. Y ahora destinan $3 billones para infraestructura. No todo en temas logísticos, y hay un tema de salud y hay un tema de contaminación, el cambio climático, pero pone prioritario invertir en puertos. Claro. Entonces, invertir en puertos, yo creo, y creo que debemos insistir en esto, es una inversión rentable para el país. Por supuesto. Eso te va a generar. Por supuesto. Vas a ser más competitivo, vas a tener más comercio y el comercio va a generar. ¿Y cuál es el motor de la economía que está jalando hoy por hoy? El comercio exterior. Sí, no hay de otra. ¿Dónde tenemos que invertir? El comercio exterior. Mira, puedo estar a favor o en contra. No soy experto en infraestructura macro de lo que está haciendo el actual gobierno. Pero hay un proyecto, hay uno que yo quisiera que tuviera un resultado positivo: el transoceánico. Sí. Los demás no los quiero ni nombrar porque me voy a meter en polémicas. Sí, pero el transoceánico es un proyecto que traemos como país desde la época de Juárez. Sí, me encanta. Dices, el Tratado Magleno-Campo y seguimos todavía. Sí, me encanta el transísmico. ¿Tú lo has visitado? Yo no lo he visitado, pero cuando el presidente Vicente Fox también lo trajo. Sí, claro. Y conformó un comité del proyecto transísmico. Y yo formaba parte de ese comité. Y sesionábamos en Los Pinos. Y puras ventajas. Pero se pasa el tiempo por temas políticos. Y se pasa el tiempo, ya no les da tiempo de capitalizarlo. Y acuérdate que aquí son proyectos sexenales. Sexenales.
Y después de eso, pues ya otra vez se echó abajo. Ahorita lo retoman el proyecto. A mí me encanta, ¿eh? No, es que es el único otro punto geográfico de todo el continente americano donde con viabilidad económica, financiera, de todo tipo, sí, se puede hacer un detonador como el Canal de Panamá. El único. Y no se trata de hacer un canal. Hoy ya hay trenes con una velocidad tremenda, hay grúas portacontenedores, hay todo lo que no existía cuando empezó a construirse el Canal de Panamá, ¿no? Entonces dices, ¿cómo no aprovechamos? Queremos reactivar el sureste, pues ahí está la solución. Y además tampoco creas que todo tiene que caer en el gobierno. Por supuesto que no. Es privatizar ciertas cosas. Los privados saben hacer las cosas. O sea, tampoco creas que ellos van a hacer negocio, ¿no? Entonces, creo que se pudiera hacer una inversión público-privada perfecto para detonar ese. Yo coincido contigo, que sería un proyecto muy ambicioso, logístico, pero es un proyecto transeccional. Y esos son poco atractivos. Sí, yo en algunas conferencias les digo, este país está sobrediagnosticado. ¿Qué quiere decir? Estoy de acuerdo con mi amigo Poncho, ya sabemos qué tenemos que hacer, pero no deja inconcluso un sexenio, se lo pasa la pelota al siguiente sexenio, se le pasa la pelota al siguiente sexenio. Pero bueno, regresemos a lo positivo. Un gran momento porque efectivamente la carreta la está jalando el comercio internacional. Exacto. Y dentro del comercio internacional los agentes zonales son una figura fundamental. ¿Cuántas? Yo estoy en medio, yo soy el sándwich entre mis amigos agentes zonales y las empresas importadoras y exportadoras con anexo 24, anexo 31, con todos esos rollos. Me dicen, es que eso nunca me lo dijo mi agente zonal. Dijo, es que no te lo tiene que decir. Eso tú deberías tener a tu equipo de comercio preparado para que supiera cómo administrar las operaciones. El agente zonal es el experto en el despacho. Pero no va también a administrar tus operaciones para ver si soportas una auditoría o no, ¿no? Esa es chamba tuya. Claro. Siguiendo con tu padrísimo trayecto profesional, ¿cuál es el objetivo del IFA? ¿O cuál es? Yo lo desconozco. Fíjate, te hago una pregunta de primero que no debería de hacer. Bueno, el IFA ya no está. ¿El IFA? Ya no existe. ¿Ya no existe? Ya no existe. A ver, el Instituto Interamericano de Fronteras y Aduanas ya no existe. Ya no existe. Hoy por hoy se transformó y hoy por hoy quizás es lo que se llama Universidad Karen. Ya. Es temas de capacitación. Lo que tú eres experto y lo que tú bien has hecho durante todo el tiempo, el tema de capacitación. Porque yo creo que uno de los grandes retos es el tema de capacitar. Y es la educación, No, y fíjate que estamos... Pero la educación, volvemos, da frutos a largo plazo, ¿no? Da frutos a largo plazo. Pero el tema de educación es fundamental, ¿no? Para mejorar a la población, para mejorar la visión, para educar mejor a la gente, inclusive para puntualizar sobre valores, sobre ética. Es importante la capacitación. Eso no, o sea, sí, claro que eso se ve desde casa, pero siempre hay que estar trabajando en esto, ¿no? Entonces el tema de la educación es un tema fundamental. Y ahí todo mi reconocimiento a ti, Julio, y a muchos de nuestros grandes amigos del claro, grupo le mandamos G7. Saludos del G7. Del G7 les mandamos saludos, pero muchos de estos grandes amigos se dedican al tema de la capacitación y el comercio exterior funciona también porque hay mucha capacitación, ¿eh? Hay mucha oferta. Muchísima. O sea, hay mucha oferta y de buen nivel y de buena calidad. Entonces, qué bueno que el sector privado, imagínate que nomás estuviéramos esperando a ver si ve otro ProMéxico. No, sí, no nos cambian a los 6 años. Y si estuviéramos esperando que la capacitación viniera del sector público. No. Esa es iniciativa, es parte de un ejemplo de lo que tenemos que hacer como sector privado. Claro. Prepararnos y cada vez ser mejores. Claro. Sobre todo, cada quien en su sector. Para desempeñar nuestras actividades de sector privado, pues capacítate, pero técnicamente, a fondo, vámonos, ¿no? Exacto. No, que ha sido un hitazo estos 2 años con la obligación derivada del COVID, pues es un hitazo, porque antes... Déjame decirte que de cada 100 personas que tomaban un diplomado, un curso, algo así, a lo mejor 90 te decían, yo lo prefiero presencial, a mí no. Sí. Ahora, te puedo decir que 50-50, ¿eh? Mucha gente dice, no tienes en línea, no. Bueno, cuando lo tengas en línea, mándame un correo y me subo, ¿no? Sí, bueno, fue un tema, ¿no? El tema de la tecnología y que todos nos tuvimos que subir. Todos. Al tema de la tecnología y todos tuvimos acceso a todos lados y todos nos dimos cuenta que no es necesario la parte presencial. No es necesario.
Estoy de acuerdo. Y yo platico un ejemplo. Yo me tocaba asistir a Bruselas a los headquarters de la OMA 3 veces al año. O sea, tienes que ir a Bruselas presencialmente 3 veces. 3 veces al año, y así estuve por más de 10 años. Y yo lo podía ver y no estar. O sea, vamos, nunca hicimos ni una llamada entre todos. Siempre era asistir una semana a las reuniones de la OMA. A partir de la pandemia se volvieron esas reuniones, primero semanales, después quincenales y ahora son mensuales. Entonces ahora tenemos 12 reuniones al año en vez de 3, ¿no? En el grupo de GRSP, Grupo de Representantes el del grupo sector, consultivo del sector privado. que es la parte privada dentro de la Organización Mundial de Somos Aduanas. los consejeros del sector privado. El secretario general de la OMA dice, Padrísimo. no hay herramienta de la OMA que no avance tan rápido cuando no es consultada con el sector privado. Claro. Ojo, esa es la dirección que manda la OMA. Pero además así debe ser. Yo les digo que los que están haciendo una maestría en comercio internacional o los que dedicamos a esto es porque te gusta la acción. Te gusta la acción y el ir y subir y el PAMA y el no PAMA y me dio dónde baja el padrón y el anexo 24, el anexo 31 y con qué regla de origen sí, con qué regla de origen no. Entonces el sector privado es donde está esa dinámica. Siempre no es quién es mejor o quién es peor, sino nosotros estamos en búsqueda del resultado al otro día. Y no estamos planeando a ver en 15 años qué pasa. Que la combinación de ambas cosas sea lo fundamental, ¿no? Ya vemos cómo nos rebasaron por la derecha países. Hay un dato que a mí me impresionó. Indonesia en el 2000, su economía era del 20% del PIB de México. 20 años. Después, Indonesia, de acuerdo al tamaño del PIB, número 15, México 16. ¿Qué hicieron? Nos rebasaron. Trabajar. Sí. Entonces, la alianza o trabajar de manera conjunta, sector público, sector privado, es fundamental. En las aduanas es fundamental. Muy cierto. Imagínate programas como el operador económico autorizado. Si viniera nomás del sector público y pusiera las reglas, ¿quién las seguiría, no? Entonces tiene que haber ese involucramiento, tiene que haber beneficios, ese diálogo, o la misma ventanilla única, lo que platicábamos. Claro. Si el usuario es el sector privado, pues tienes que involucrarlo. Claro. Entonces, de este grupo, el sector privado, que está representantes de todos los sectores. A mí me toca la parte del sector de agentes aduanales, pero está el sector logístico, el sector médico, el sector automotriz, claro, el sector de los couriers, de agentes de carga, de importadores, exportadores, el tema de tecnológico. Entonces, hay empresas de todo el mundo que representan los diferentes sectores para tratar de ayudar a la Organización Mundial de Aduanas con sus proyectos. Padrísimo. Ahorita tú eres el presidente del Grupo Regional del Sector Privado para América y el Caribe. Toda América y el Caribe tú lo presides ahorita. Y por primera vez hay este grupo. O sea, estaba el Grupo Consultivo del Sector Privado de la OMA, los que íbamos a Bruselas 3 veces al año. Pero de repente dijimos en alguna reunión que se quedaba muy, muy disperso, que queremos abarcar el mundo. Sí, claro. Y de repente hablábamos de África, y yo cuando de África pues no sabía ni qué puertos ni qué alianzas comerciales había, cuál era su preocupación local, o temas de Asia, Oceanía, un tema muy complejo. Entonces pensamos que era importante tener grupos regionales, pero para una región. Y entonces la primera región fue Southeast Africa, que son países de habla inglesa, y después fue América. Pero América es el primer grupo que abarca todo un continente, toda una región. ¿Y tú ahorita, qué son 2 años de presidencia? Son 3 años y termino este año. Es este año. Qué honor que un mexicano... Y tú eres el primero que lo llevaste. Y yo soy el que lo integré, el que hice le llamamos términos de referencia, que son como los estatutos. Sí, el convocar. Oye, pero además nos tenían que autorizar nuestros términos de referencia todos los directores de aduana de la región de América. Sí, de cada uno de los países. Entonces, bueno, pues ahí teníamos varias discusiones. Entonces, bueno, ya pasamos eso. Y el primero es por término de 3 años. Pudiera haber una reelección otros 3 años, nada más. Y dije que este año no, termina el próximo año, el próximo verano. Ya. Termino. Pues muchas felicidades. Un honor que un mexicano lo haya conformado ese grupo. Mi admiración. Yo sé que tienes una chamba durísima, porque los malos normalmente, la empresa anda viendo quién
los latinos somos así, ¿no? Como, ¿por qué, de dónde baja el padrón de importadores? ¿O por qué esto? Y aquí volteó a ver mi agente, ¿verdad? ¿No? Entonces, cuando todavía hay una gran oportunidad de crecimiento al interior de las empresas. Al interior de las empresas hay un crecimiento brutal, maquiladoras de cientos de operaciones al mes que tal vez no me creas. Su área de comercio exterior es una secretaria bilingüe. Digo, no, espérame, ¿cómo? Y ella va a manejar el anexo 24, el anexo 31, tus archivos electrónicos. O sea, no puede ser así. Es que así nos ahorramos. No, ahí no te ahorres, compadre. No. Y ahorita mencionaste padrón de importadores, ¿no? Pero padrón de importadores en México es curioso porque ha sido un garrote para impuestos internos. Claro. Entonces, alguna falla que tiene que ver con impuestos internos, nada que ver con tu rol de importador, de comercio exterior, y como quieres el garrote, ¿no? Sí, claro. Entonces yo pienso, y ahora que se crea la ANAM, que por cierto yo estoy tú estás muy al tanto. Yo estoy muy de acuerdo, en la Agencia Nacional de mira. Aduanas de México estoy muy de acuerdo, pero ¿qué va a pasar con el SAT que utilizaba un elemento de comercio exterior, que es un padrón de importadores, para apretar cuando había un incumplimiento de impuestos internos, ¿no? Porque son dos cuestiones totalmente separadas, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué va a suceder en casos como el padrón de importadores? No lo sé. Pero, pues, yo lo único que veo es que si el padrón de importadores es para un registro para importar, que no lo metan cuando no lo tienes tienen un que problema de meter impuesto sobre la renta. cuando hubiera temas de impuestos internos, ¿no? Ahora, cuando haya temas de impuestos internos, no digo que no se sancione, pues tiene que haber otro garrote. Otro garrote que lo hemos sabido, que es con cuentas bancarias o es con los sellos digitales para facturar. Hay otros, ¿no? Pero cuando una empresa, porque por a lo mejor que alguno de los socios no tuvo su visto bueno de cumplimiento, entonces le dejas de importar, la empresa va para la bancarrota, ¿eh? Sí, claro. O sea, pudiera tronar por no poder importar. Claro, no. Cuando- Una IMEX que vive de importar y exportar, gracias por participar. La truenas. Oye, Poncho, primero agradeciendo que hayas venido. Segundo, padrísimo platicar contigo. Seguramente muchísima gente... Ya vemos la diferencia entre leer la ley aduanera y creer que uno sabe y escuchar a los que han vivido la ley aduanera, no los que le hemos leído pero no le hemos vivido, ¿no? Tres viajes al año a Bruselas, bueno, sí. Una buena soba. Bueno, los Poncho, extraño, ¿eh? Los extraño. Era buena excusa para ir a Bruselas y de a París, etcétera. Poncho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Estoy seguro que esta cápsula va a ser muy útil a la comunidad de comercio exterior y felicidades por tu trayectoria. No, gracias a ti, Julio. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por escuchar, por contribuir, por formar parte de este comercio exterior de México que requiere de mucho talento y gente como ustedes que generan talento. Generan talento. Y aquellos que están en el sector del comercio exterior, déjenme les digo, están en el sector correcto. Claro. Esto no va a cambiar. Claro. Podemos discutir de temas políticos, pero esto no va a cambiar. Sí, me han dicho, van a echar para atrás la globalización. Digo, imposible. Sería como desaparecer en Internet, ¿no? Aún para atrás la globalización, son más regulación, más barreras al comercio, se requiere más expertos. De acuerdo. Bien, más cumplida. Muchas gracias, Poncho. Gracias, Julio. Un placer. No, gracias a ti. Gracias a ti.